Bien, ahora nos iremos hasta Colombia. Sí, allá, Colombia, la ciudad donde el silencio parece no estar vacío. Hay lugares abandonados y hay lugares que fueron abandonados porque allí ocurrió algo tan terrible que nadie volvió a vivir de la misma manera. Armero es uno de esos lugares. Una ciudad que alguna vez tuvo calles, casas, escuelas, iglesias, hospitales, comercios, familias, niños jugando. Personas que tenían planes para el día siguiente. Hasta que una noche el pueblo entero desapareció. Sí, así como lo escuchan, el pueblo completo se fue. Pero hay algo que resulta todavía más inquietante, porque quienes han regresado a esas ruinas durante las décadas posteriores aseguran que cuando cae la noche, Armero no siempre parece estar vacío. Hay quienes dicen haber escuchado lamentos, pasos, golpes, sonidos metálicos. Incluso algunas personas aseguran haber visto sombras desplazándose entre las ruinas. Y existen relatos sobre visitantes que sintieron que alguien los observaba. Sí, esa extraña sensación cuando usted sabe que no está solo, pero al mirar atrás no hay nadie. No había nadie alrededor, no hay nadie. Pero antes de hablar de fantasmas, tenemos que regresar a la noche en que Armero dejó de existir. Porque esa es la parte de esta historia que sí está documentada y quizás también sea la más aterradora. Todo pasó la noche del 13 de noviembre. Sí, 13 de noviembre de 1985. En el departamento del Tolima existía una ciudad llamada Armero. Era una población próspera. Tenía aproximadamente 30.000 habitantes. La vida transcurría con normalidad. Pero sobre ellos, a kilómetros de distancia, se encontraba el Nevado del Ruiz, un volcán que llevaba décadas sin erupción importante. Y durante 1985 comenzaron las señales. Había actividad volcánica, fumarolas, advertencias científicas. Se habían elaborado estudios y mapas de amenaza. El peligro estaba allí. Oh, sí, claro que sí. Un volcán, vaya que siempre será un peligro. Pero para quienes vivían en Armero, la vida continuaba. Hasta aquella noche, aproximadamente a las 11:30 de la noche, la montaña despertó. Una erupción del Nevado del Ruiz provocó el derretimiento de parte del hielo y la nieve del volcán. El agua se mezcló con material volcánico, rocas, tierra, arena, árboles y enormes cantidades de sedimentos. Todo comenzó a desplazarse por los cauces de los ríos. Uno de ellos, el lago Niña. El flujo avanzado hacia el valle. Y entonces llegó a Armero. No era simplemente agua, no, claro que no. Era una masa gigantesca de lodo y escombros que arrastraba todo lo que se atraviesa en su camino. Era un muro de destrucción. La investigación geológica estima que el flujo avanzó por el valle a una velocidad promedio cercana a los 40 kilómetros por hora. A esa velocidad no había tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Y cuando la ciudad desapareció, imagínate esto, estar durmiendo. Es de noche, no sabes que la montaña acaba de entrar en erupción, no sabes que el río está transportando toneladas de material hacia tu ciudad, no sabes que algo viene hacia ti y entonces el ruido, un ruido que probablemente nadie que lo escuchó puede olvidar. La avalancha alcanzó a Armero y en cuestión de minutos calles enteras quedaron cubiertas. Las casas desaparecieron, los vehículos quedaron atrapados, las personas fueron arrastradas, la ciudad quedó sepultada. Sí, así como lo escuchas, sepultada.
El Banco de la República documenta aproximadamente 26.000 muertos y más de 20.000 damnificados y heridos. Otras instituciones y fuentes históricas utilizan cifras diferentes, poco diferentes, pero todas coinciden en la dimensión catastrófica del desastre. Armero simplemente dejó de existir como ciudad. Y entre las miles de historias humanas de aquella noche, una niña se convirtió en símbolo mundial de la tragedia. Omaira Sánchez tenía 13 años. Quedó atrapada entre los restos de su vivienda durante aproximadamente 60 horas. Permaneció atrapada en el barro. Periodistas de todo el mundo llegaron para cubrir la tragedia. Las imágenes de Omaira dieron la vuelta al planeta completo y su historia quedó grabada para siempre en la memoria de Colombia. Pero mientras las cámaras mostraban el horror, los equipos de rescate recorrían una ciudad que prácticamente había dejado de existir. Y entre ellos había policías, bomberos, soldados, médicos, socorristas, periodistas, personas buscando sobrevivientes, personas buscando familiares, personas intentando comprender cómo una ciudad entera había desaparecido en una sola noche. Y sí, también hubieron policías que no regresaron. 33 uniformados. Hay un dato que pocas veces se menciona cuando se habla de Armero. La tragedia también alcanzó a la policía. La propia Policía Nacional de Colombia ha conmemorado a los uniformados que murieron durante la tragedia de Armero. En sus registros institucionales aparecen homenajes a 33 policías fallecidos. 33. No es una cifra de una leyenda paranormal, es parte de la memoria institucional de la policía. Y esto cambia completamente la forma de mirar las ruinas, porque cuando alguien dice, escuché una presencia en Armero, no estamos hablando simplemente de una casa abandonada. Estamos hablando de un territorio donde miles de personas murieron, donde desaparecieron familias enteras, donde también murieron integrantes de los equipos que intentaban ayudar, equipos de rescate, y donde quedaron historias que nunca pudieron terminar. Y ese fue el pueblo que se convirtió en cementerio. Después de la tragedia, Armero no fue reconstruida como una ciudad. Los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes lugares, entre ellos Guayabal, Ibagué, Lérida, Venadillo, Ambalema. Otros municipios recibieron a quienes habían perdido absolutamente todo. La ciudad desaparecida quedó atrás con el paso de los años. La vegetación comenzó a cubrir las ruinas, las paredes fueron desapareciendo, las estructuras se deterioraron y poco a poco Armero empezó a parecer menos una ciudad y más un recuerdo. El gobierno colombiano declaró el lugar Camposanto. En 1986, el Papa Juan Pablo II visitó Armero y rindió homenaje a las víctimas. Y aquí aparece una frase que debería acompañar cualquier historia sobre Armero. No estás caminando sobre un pueblo abandonado, estás caminando sobre la memoria de miles de personas. Pero, ¿y cuándo comenzaron los relatos? Pues con los años comenzaron a circular historias. Visitantes aseguraban haber sentido presencias, otros hablaban de sombras, algunos decían haber escuchado sonidos extraños. Y aparecieron relatos relacionados con el antiguo hospital, uno de los lugares más inquietantes de las ruinas, porque allí, durante la tragedia, hubo personas intentando sobrevivir. Hubo heridos, hubo médicos, hubo desesperación y después silencio. Décadas después, distintos testimonios sobre fenómenos sobrenaturales comenzaron a formar parte del imaginario alrededor de las ruinas. Medios colombianos han recogido relatos sobre presencias, duendes, brujas y otras experiencias atribuidas al lugar.
Pero aquí tenemos que hacer una distinción. Un testimonio no es una prueba científica. Que alguien diga haber visto una sombra no demuestra que una entidad sobrenatural estuviera allí. Pero tampoco podemos saber qué experimentó realmente esa persona. Y esa diferencia es precisamente lo que convierte a Armero en un lugar tan fascinante. El hospital. Sí, el hospital. Hay lugares que parecen diseñados para las historias de terror, y el antiguo hospital de Armero es uno de ellos. Sus paredes destruidas, sus espacios vacíos, la vegetación creciendo donde alguna vez hubo pacientes y el silencio, un silencio extraño, porque cuando visitas un hospital abandonado, tu cerebro sabe que allí hubo personas que estuvieron enfermas, personas que esperaron, personas que tuvieron miedo. Pero en Armero la historia es diferente. Ese hospital estaba dentro de una ciudad que fue destruida por completo, y alrededor de sus ruinas comenzaron a aparecer relatos. Personas que dicen haber escuchado voces, otros hablan de golpes, algunos aseguran haber visto figuras. Sí, figuras. Y hay quienes afirman que el lugar produce una sensación física difícil de describir, como si no estuviera solo. Ahora viene uno de los elementos más inquietantes de la leyenda, el sonido metálico, una cadena, golpes, algo que parece arrastrarse. En algunos relatos paranormales vinculados con Armero, aparecen sonidos que los visitantes interpretan como lamentos o ruidos metálicos. Hay un relato que se repite en distintas historias sobre Armero. Una figura, una sombra, algo que aparece entre las ruinas, que produce ese sonido metálico y desaparece cuando alguien intenta acercarse. En 2025, por ejemplo, Noticias RCN reportó que el influencer conocido como La Liendra afirmó haber captado una presunta sombra paranormal durante una visita al antiguo hospital de Armero. El material se volvió viral. Era una persona, un efecto de luz, una ilusión producida por el movimiento de la cámara, un objeto o algo que todavía no sabemos explicar. No existe evidencia suficiente para afirmar que fuera un fantasma. Pero el video reabrió una pregunta que lleva décadas acompañando a Armero. ¿Por qué tantas personas aseguran experimentar cosas extrañas allí? Y hay un problema con las ruinas. Hay algo que debemos entender. Cuando un lugar está lleno de tragedia y las personas llegan con expectativas, si alguien entra pensando, aquí hay fantasmas, su cerebro comenzará a buscar señales de fantasma. Una sombra se convierte en una figura, un animal se convierte en una presencia, una lámina golpeada por el viento se convierte en una cadena, un sonido distante puede parecer un lamento, eso es completamente posible. Pero también existe otra realidad. Armero tiene sonidos, tiene viento, tiene animales, tiene estructuras deterioradas, tiene vegetación, tiene visitantes, historias y tiene una carga emocional gigantesca. Por eso no necesitamos inventar nada y el lugar es suficientemente perturbador. La memoria que se niega a morir. Aquí está la parte que más me interesa de toda la historia. Armero no es simplemente un escenario para contar historias de fantasmas. Es un lugar de memoria. La Biblioteca Nacional de Colombia conserva actualmente el fondo fotográfico de Betty L., con más de 120 fotografías inéditas tomadas durante los 10 años posteriores a la tragedia. Las imágenes muestran no solamente la destrucción, sino también la vida de los sobrevivientes y la reconstrucción posterior. El Ministerio de Culturas también publicó en 2024 Armero, Volver al Mapa,
una obra destinada precisamente a recuperar la memoria histórica y cultural de la ciudad desaparecida, porque hay algo que no debemos olvidar. Cuando decimos la ciudad fantasma de Armero, estamos hablando de personas reales, padres, madres, hijos, hermanas, amigos, policías, médicos, maestros, rescatistas, campesinos, comerciantes, personas que tenían una vida antes de convertirse en una cifra. Pero hay alguien que dice que son los muertos los que regresan. Quizá esa sea la pregunta que todos quieren escuchar. ¿Los muertos de Armero siguen allí? No tenemos evidencia científica que permita responder que sí, pero tampoco podemos negar que miles de personas sienten que el lugar tiene algo diferente. Y quizás, solo quizás, la explicación más profunda no sea paranormal. Quizás los muertos siguen allí, en la memoria, en las fotografías, en los nombres, en las historias, las ruinas, en los sobrevivientes, en las familias que todavía recuerdan aquella noche, en los policías que perdieron compañeros, en las imágenes de Humaira, en cada pedazo de pared que permanece de pie. Ahora imagina que estás caminando por Armero. Es tarde. No hay tráfico, no hay vendedores, no hay niños jugando, no hay música, no hay edificios iluminados, solo ruinas, vegetación, tierra y viento. Caminas unos metros, no pasa nada, todo normal. Otros metros, absolutamente bien. Entonces escuchas, clang, un sonido metálico. Te detienes, miras hacia atrás y no hay nadie. Sigues caminando y clang, esta vez más cerca. Tu corazón empieza a latir más rápido. Miras hacia las ruinas del hospital, nada, y entonces escuchas algo. No sabes si fue el viento, no sabes si fue un animal, no sabes si fue una estructura moviéndose, pero durante un instante te parece escuchar una voz humana. Sí, débil, muy débil, como si alguien estuviera intentando hablar desde muy lejos. Te acercas, nada, solo silencio. Y entonces recuerdas dónde estás. Armero, la ciudad que desapareció, el lugar donde miles de personas murieron, el lugar donde 33 policías también perdieron la vida. Y comprendes algo. Quizá no necesitas encontrar un fantasma, porque la verdadera pregunta no es, ¿hay espíritus en Armero? La verdadera pregunta es, ¿cuántas historias quedaron enterradas bajo ese barro? «40 años han pasado desde aquella noche. Y Armero sigue hablando, no necesariamente con fantasmas, habla a través de sus sobrevivientes, habla mediante sus fotografías, habla desde sus ruinas, habla desde los archivos de los periodistas, habla desde los registros de la policía, documentos históricos, y también habla a través de la historia que cuentan quienes regresan. Algunos dicen haber visto sombras, otros aseguran haber escuchado lamentos, algunos hablan de cadenas, otros simplemente dicen sentí que alguien estaba detrás de mí. Es paranormal, no podemos demostrarlo. Con todos esos testimonios, ¿sigues pensando que es falso? Tampoco podemos afirmarlo. Lo único seguro es que Armero fue real. La tragedia fue real, las víctimas fueron reales, la policía que murieron fueron reales, los sobrevivientes fueron reales y el dolor también lo fue. Quizás por eso las ruinas producen una sensación tan difícil de explicar, porque cuando caminas por Armero no estás caminando solamente entre paredes destruidas, estás caminando entre recuerdos, entre personas que estaban ahí, entre vidas, historias que terminaron aquella noche y otras que continuaron cargando con la tragedia durante décadas. Y tal vez, si alguna vez escuchas un lamento entre esas ruinas, no tengas que preguntarte inmediatamente si es un fantasma.
Quizás sea simplemente el eco de una ciudad que se niega a ser olvidada. Porque hay lugares donde la muerte termina una vida y hay otros donde la memoria se niega a dejarla desaparecer. Armero no está vacío, está lleno de historias y algunas todavía producen miedo.